Vale. Bueno, pues la idea es un poco seguir con otro tipo de representaciones que no tienen por qué ser siempre binario puro. De hecho, nos van a interesar bastante, dependiendo para qué, nos van a interesar otros sistemas de representación. ¿Vale? Entonces, justamente, pues aquí lo que vamos a ver es otras formas de representar la información en binario, que no tiene por qué ser el binario puro. ¿Vale? Es decir, pues puede ser que en un momento dado, por ejemplo, nos interese, esto no soporta ni signos, números con signos, cosa que utilizamos muy habitualmente los humanos, ¿vale? En matemática. Tampoco soporta ciertas cosas que nos podrían venir bien, como por ejemplo que todas las combinaciones binarias 0, 0, 0, 0, por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Si nos fijamos en las combinaciones binarias puras, entre uno y el siguiente hay un bit de diferencia. Es decir, este 0 cambia por un 1. Pero entre este y este cambian dos valores. Cambia este que cambia de un 0 a 1, de un 1 a un 0, y este que cambia de un 0 a 1. Vale. Es decir, no es constante en el número de bits que cambian en cada ocasión. Cosas que pueden ser importantes, como veremos, cuando tenemos diferentes tipos de electrónica que pueden ser interesante saber que exactamente los pasos de un número al siguiente son exactamente un número concreto de pasos, un número de bits concretos de diferencia. Bueno, pues una de las representaciones primeras que vamos a ver es el código BCD, que se utiliza todavía bastante en electrónica, por eso lo vemos, y que básicamente las siglas BCD vienen de decimal codificado binario, ¿vale? En este caso, la representación del decimal sería... Estamos siempre con las luces, nunca las... Muy bien, esta que dejábamos, está fuera, ¿no? Vale. Si no, recordádmelo, ¿vale? En el binario puro, pues 0, 0, 0, por poner 3 bits esta vez en vez de 4, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. En este caso, pues con 3 bits tendríamos 7 valores, ¿vale? Y serían eso. En el BCD lo que queremos representar son los números que van del 0 al 9, decimales, en binario. Es decir, bueno, con 3 bits nunca podríamos, ¿vale? El BCD tiene 4. Bueno, pues si tiene 4, voy a sumar uno más por aquí. Fijaros lo fácil que es sumar un bit, ¿vale? Es, en todas las combinaciones que tengas antes, le pones 0 por delante, y luego estas mismas las duplicarías y le pondrías un 1 delante. Es decir, si quieres, incluso puedes compensar aquí, empezamos, y le pones un 1 delante. Vale. La siguiente tiene que ser la misma con un 1 delante. Vale. Entonces, en el código BCD tenemos, pues este es el valor 0, 1, decimal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En decimal tengo el número 10. ¿Existe como tal, como cifra única? No, en hexadecimal sí, pero en decimal no. Entonces, a partir de esta, ya no represento más. Es decir, el BCD lo que tiene son estas combinaciones de aquí y el resto se pierde. ¿Vale? Es decir, utiliza 4 bits para representar el número en binario, pero pierde ciertas representaciones porque solo llega hasta el número 9. ¿Vale? Bueno, esa es la primera que vamos a ver, sería el BCD que estáis viendo aquí, con 4 bits y que es lo que he pintado en la pantalla, no tiene más misterio. De manera que es bastante sencillo de representar un número decimal en BCD, porque como todas las cifras van a ir del 0 al 9, y lógicamente todas se pueden representar en binario, pues es simplemente representarlo al final casi como si fuese un binario puro, pero a nivel de cifras separadas. Es decir, este 3, este 32 no sería, como lo representamos en binario puro, 2 a la 5, que sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5.
Este sería el 32 decimal en binario, ¿vale? Puro. Y en cambio la representación en BCD sería esta que veis aquí, que sería coger la cifra del 3 en un lado y ponerla en binario. Coger la cifra del 2 y ponerla en binario, ¿vale? Y es un tipo de representación que, si os fijáis, no va a ser tan óptima a nivel de número de bits utilizados como la que tenemos aquí. Aquí para este 32 estamos utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Y en cambio, para representar ese mismo valor necesitamos 8. ¿Vale? ¿Cuándo necesitamos también otros tipos de representación? Pues, por ejemplo, lo que os comentaba antes de que hay electrónica, ¿vale? Que, por ejemplo, en este caso es un rotador, ¿vale? Un encoder, un sistema que cuando tú lo giras detecta dónde lo has colocado. Pues está en la posición 3, en la 5, en la 8. Entonces, aquí, estos simbolitos que veis serían la codificación binaria. Por ejemplo, pues negro está activo, blanco no activo, ¿vale? 1, 0, 1, 0. Entonces, en base a eso, tú puedes poner aquí, este tipo de sensores es lo que lleva, un haz de luz que lea pues, cuando es negro y cuando es blanco, ¿vale? Entonces, como el negro, por ejemplo, pues absorbe la luz y el blanco la refleja, pues podrías utilizar esta característica para darle luz y con un sensor de luz volver a detectar si hay luz o no hay luz en ese punto, ¿vale? Y con eso pues, podrías saber dónde está el rotador, ¿vale? En qué posición lo ha dejado el usuario. Esto se podría utilizar pues, en cualquier cosa que os pase por la cabeza, mesas de mezclas, equipos de música, se podría utilizar en cualquier cosa que tú quieras girar y dejarla en un punto determinado. ¿Vale? Bueno, el problema que tiene este sistema, que sería un sistema electromecánico, tiene una parte mecánica, ¿vale? Física, y luego tiene otra parte electrónica, que serían pues, los chips que leen, los LEDs, ¿vale? Y los ratones de antes, que venía una bolita. Los ratones de antes utilizaban un sistema diferente a este. El sistema, de hecho, no iba por luz, sino que lo que tenía era dos rotadores, ¿vale? En eje X. Generalmente verías, y cuando seguro que lo soltaste, ¿a que sí? Seguro que lo soltaste cuando estás. Pues tenía como una especie de rodillo por aquí, y luego en el eje X otro rodillo. La bola estaba aquí, entonces iba girando ese rodillo. Y lo que se hacía es que se contaba el número de vueltas que daba por aquí. Entonces para eso tenía puntitos, agujeros, y con eso, con un haz de luz, pero ya no codificado, porque no te hace falta en el ratón, no te hace falta saber si esto estaba en el punto 8 o en el punto 3, sino simplemente que habías girado hacia arriba o hacia abajo. Y lo mismo te importaba en este caso. Bueno, pues en este caso, otra representación que vamos a ver sería el código Braille, ¿vale? Mejor dicho en inglés. Básicamente, bueno, hay veces que la representación que os comentaba binaria clásica hace que la diferencia entre codificaciones no sea constante, ¿vale? Es decir, entre este y este varía un bit, entre este y este varían 2 bits, entre este y este vuelve a variar 1, de repente ahora, entre esta combinación y la anterior, ¿cuántos varían? ¿Cuántos bits? 3, ¿vale? Es decir, fijaros que no es para nada constante. Depende, ¿vale? De hecho, podría darse el caso de un número grande, que nos va a pasar a menudo en binario, y el siguiente número siempre sería, si todos son unos, y por ejemplo el primero es 0, todos los unos que tengas detrás cuando le sumas 1 se transforman en 0 y aparece un 1 por ahí, es decir, en este caso, el número de bits que cambian es todavía mayor. ¿Vale? Al no ser constante, ese número de bits que cambian, en estos circuitos muchas veces electromecánicos es difícil saber si cuando lo has pulsado te has saltado un paso o resulta que lo estás leyendo de uno incorrecto. Entonces, para saber realmente que no ha habido error en la lectura y que estás pasando 1 a 1, esto es muy rápido, entonces en principio deberías detectar los cambios 1 a 1 si quieres, ¿vale? Sería totalmente viable. Hay otras representaciones que lo que hacen es representar los números de manera que
Si os fijáis, ¿cuántos bits cambian entre este y este? ¿Y entre este y este? 1. ¿Y entre este y este? ¿Y entre este y este? Vale. Entonces, la idea es que ese tipo de representaciones nos permitirían especificar de una manera más clara cuando ha habido un cambio. Vale. Entonces, bueno, ¿cómo se construye un código Gray? Pues, bueno, el 0 y el 1 son iguales. 0 y 1. ¿Vale? Y a esto le llamamos, pues, código de Gray de valor N1 o de diferentes formas de llamarlo. ¿Vale? Básicamente, un bit. ¿Cómo construimos un código de Gray cuando tenemos 2 bits? Pues es un código que es simétrico, es como un espejo. Entonces, si tú tenías 0, 1 inicialmente, ahora lo que tienes que tener es 1, 0. Le has puesto un espejo. ¿Vale? Y por encima le sumas lo que veíamos antes, ceros a la primera parte y unos a la segunda parte. 0 y 1. Pues ya tienes tu representación en 2 bits del 0, el 1, el 2 y el 3. Fijaros que en este caso lo único que ha cambiado es que el que nosotros llamaríamos 2 ha pasado a estar abajo y este ha pasado a estar arriba. ¿Vale? O sea, se han intercambiado esos dos. Pero si cumple eso que comentábamos de que solo cambia un bit entre cualquiera de las representaciones. Si ahora tenemos que construir el código Gray con n igual a 3, código Gray n3, cogemos estos mismos valores que tenemos, le ponemos un espejo y te saldrán al revés. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. A la primera mitad le ponemos 0 por la izquierda, a la segunda mitad le ponemos 1 por la izquierda. Y ya tendríamos nuestra representación del 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Vale? ¿Ventajas de esta representación, por ejemplo, respecto al BCD? Pues el BCD vuelve a tener el mismo problema que comentábamos de este. Entre este y este, pues guay, solo cambia un bit. Pero entre este y este, 1, 2, 3, 4 bits. Es como una especie de binario puro. Además, el BCD, por ejemplo, solo estaría representando 9 cosas de 16 que puede representar. Es decir, que estarías perdiendo bits como veíamos antes. ¿Vale? Entonces, respecto al binario puro, tiene ventajas para ciertas cosas y respecto al BCD también. ¿Tiene desventajas? Sí. Esto es más difícil de calcular mediante los sistemas que hemos visto hasta ahora de cálculo, del cambio de bases y demás, no se puede hacer directamente. Vale, no corresponde. Os he dejado ya la Wikipedia del código Gray, que ya chequeé y estaba bastante bien. Vale, otra cosa que nos va a interesar mucho es poder representar números positivos y negativos. Vale, entonces, bueno, volvemos un poco en este caso ya, al binario puro. Y cuando decimos, por ejemplo, positivos y negativos, queremos diferenciar entre cuántas cosas. Si queremos agrupar los números en positivos y negativos, ¿cuántas categorías tenemos? Vale, tenemos 2. Positivos y negativos. ¿Cuántos bits necesitamos para separar entre dos categorías diferentes? 1. Es decir, con un bit, si está, por ejemplo, yo qué sé, a 0, pues podría ser positivo y a 1 podría ser negativo, o al revés, sencillísimo. ¿Vale? Es decir, un bit solo ya me daría esa facilidad, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Con estos mismos bits que tenía aquí, vamos a intentar representar los números en positivos y en negativos. ¿Vale? Entonces, bueno, nos podríamos quedar perfectamente con cualquiera de los bits. Ah, pues ahora cojo este para el signo. O cojo este para el signo, ¿vale? Generalmente se coge solo el que está a la izquierda, ¿vale? En todos los sistemas de representación, ¿vale? Pero, bueno, se podría haber llegado a la convención de que se coge el de la derecha y tampoco pasaría nada, ¿vale? Lo único que, bueno, tiene sus ventajas el coger el de la izquierda, que lo veremos más adelante, porque ciertas operaciones te transforman ya el signo automáticamente, ¿vale? Es decir, no te tienes que andar preocupando del signo. Bueno, pues vamos a intentar representarlo. Bueno, cuando queremos representar un número, por ejemplo, con este número de bits, que eran 2, 4, 6, este número, por ejemplo, vamos a poner otro para que se vea diferente.
33, por ejemplo. ¿Vale? Ese número, si lo queremos representar con signo, ahora mismo es el más 33, y lo intentásemos ahora representar como el signo negativo, el menos 33, el problema que nos encontraríamos es que, bueno, este bit no lo puedo cambiar, porque si lo cambio, por ejemplo, para decir que es negativo o para decir que es positivo, cambiaría el valor del elemento. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a añadirle un bit más, que le voy a llamar bit de signo, que sería esta funcionalidad que vosotros estabais comentando de aquí de añadir un bit. Entonces, por ejemplo, si queremos positivo con un 0, pues le añado un 0. Y al de abajo, si es negativo, lo único que debería hacer 2, 3, 7. 2, 4, 6, 7. ¿Vale? Lo único que debería hacer es añadirle un bit para decir si es positivo o negativo. ¿Vale? Pues eso es el sistema de matriz de signo. ¿Vale? Donde el primer bit lo único que te dice es si es positivo o si es negativo, y el resto es el número en binario puro. No tiene más misterio, ¿vale? Es el más fácil de los de ver. Bueno, lo interesante de esto es que normalmente cuando teníamos, por ejemplo, 5 bits, antes, ¿vale? Cuando no teníamos signo, podíamos representar valores que iban desde el 0 hasta el 2 a la 5 menos 1. Es decir, desde el 0 hasta el 31. ¿Vale? Si tenía 5 bits, pues hasta el 31. Si tengo 7 bits como tengo aquí, ¿hasta qué valor? 127. Muy bueno. Vale. ¿Qué pasa? No, 127 no. Sí, 127, está bien, está bien. Hasta 127. ¿Qué pasa si yo divido y me quedo un bit para signo? Ese ya no me vale para representar al número, me vale para representar su signo. Entonces, realmente a lo que llego como magnitud es a poder representarlo con uno menos, con un bit menos, ¿vale? Es decir, realmente útiles para representar magnitud tengo esos de ahí, esos 6. Entonces, con 2 a la 6, realmente podría representar valores que vayan del 0 al 2 a la 6 menos 1, ¿vale? O lo que es lo mismo del 0 al 63, ¿vale? ¿Esto por qué viene a colación? Bueno, pues porque veréis que en todos los sistemas de numeración que vamos a hacer, vamos a tener un rango de representación, ¿vale? Y ese rango de representación nos va a decir hasta qué negativo puedo llegar y hasta qué positivo puedo llegar. Fuera de eso, no se podría representar el número en ese sistema, ¿vale? Por ejemplo, ¿se puede representar el número 128 con 7 bits en el sistema de magnitud y signo? Pues ese tipo de preguntas, antes de ponernos a hacer el ejercicio, ¿vale? Van a ser habituales, porque lo primero que tenemos que saber es si podemos hacerlo. Entonces calcularemos esto y nos dirá rápidamente si sí o si no. Entonces no nos tenemos que poner a hacerlo hasta que no sepamos si se puede hacer o no. Cogemos la fórmula y vemos, pues esto iría desde menos 2 elevado a n, que sería 7, menos 1, ¿vale? Entonces serían 6. Justamente lo que estamos haciendo es quitarle el que no estamos utilizando, que sería el de signo, ¿vale? Por eso le restamos 1. Y en este caso, pues nos iríamos hasta menos 2 elevado a 6 serían menos 64, ¿vale? Además, ese valor le sumamos 1, con lo cual del menos 64 pasa a ser el menos 63. Y el otro sería el mismo, pero en positivo, ¿vale? Entonces, hasta el 2 elevado a 6 menos 1. ¿Se puede representar el 128 con 7 bits en magnitud y signo? No, porque el rango de representación es de menos
de menos 63 hasta más 63. ¿Se puede representar con 8 bits? Tampoco, porque 2 a la 7, 2 a la 7, 2 a la 7 hemos dicho que eran 127, entonces esto sería del menos 127, ¿vale? Serían menos 128 más 1, menos 127. Claro, el tema es que con 8 bits, si te fijas en la fórmula del rango, hay que restarle 1, que es justamente el del signo, ¿vale? O sea que siempre vamos a necesitar recibirlo en todos los bits. Uno más vas a necesitar. Es decir, por ejemplo, aquí el 33, ¿lo hemos podido representar? Sí. ¿Podríamos representar el 64? Vamos a intentarlo. Tú coges y pones aquí el 0 y dices, voy a poner el número más grande que pueda llegar a representar, que es el 2 a la 5. Pues venga, lo activo. 1. El de 16, todavía lo necesito porque necesito sumar muchos números hasta el 64. Lo activo. Te vas a encontrar con esa situación siempre. Lo activo, lo activo, lo activo, lo activo. ¿Cuál es el número más grande que has podido representar con 2, 4, 6? 6 teníamos, sí. ¿Con 6 bits? Pues el que teníamos antes, menos 63. ¿Vale? O más 63. Es decir, nunca llegarías en este caso al 64. ¿Vale? Entonces, bueno, termino este que tenía por aquí. Iría con 8 bits, sería del menos... Si lo piensas de otra manera, hay una forma muy tonta de verlo. Con 2 a la 5 tenemos 32 combinaciones, ¿vale? Si tú esas 32 combinaciones todas fuesen positivas, tienes números del 0 a 31. 0, 1, 2, 3, 4, hasta 31. Si tú ahora quieres tener la mitad de positivos y la mitad de negativos, este número de combinaciones tendrás que dividir. 16 tendrán que ir a negativos y otras 16 tendrán que ir a positivos. Entonces al final te encuentras con que tienes valores que van del menos 15 hasta el 15. Sus 16 positivos. Y bueno, espero poco doble, ahora os enseño lo que pasa con este. Y tus 16 negativos. Vale. Sumando, al final tendrías combinaciones 32. Entonces, ¿problema que tiene esto? Pues justamente que hay una doble representación del 0. De hecho, la veis aquí, por eso antes he cambiado el número. Si aquí tengo 32, en este sistema el 32 pues sería el más 32. Sería pues el 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. Como es más, sería ponerle un 0 delante y ya está. ¿Y el menos 32 cómo sería? Pues el mismo valor, pero este cambiado 0 por 1. ¿Vale? Entonces, hay una representación positiva del 0 y una negativa del 0. ¿Nosotros en matemáticas tenemos el más 0 y el menos 0? No. Vale. Entonces, eso provoca inconsistencias. Por ejemplo, si yo al número 1 o al número 2 o al que sea le resto el mismo, ¿el resultado qué debería ser? ¿Más 0 o menos 0? Claro, pero no tenemos el 0. Tenemos o el más 0, que sería con tantos bits como necesites o tantos ceros como necesites, o el menos 0. Entonces tendrías que elegir uno u otro. Vale. De hecho, ocurriría una cosa cuando intentas utilizar los sumadores que hemos visto en la asignatura. ¿Vale? Una resta, ¿puedes simular las restas mediante sumas? ¿Puedes simular una resta mediante una suma? Sí. Sí, ¿cómo? Sumando el positivo con el negativo. Claro, haces el negativo del valor. De hecho, los computadores hacen justamente eso. Tienen circuitos sumadores y luego tienen circuitos negadores. Entonces lo que haces es niegas el segundo, le sumas el primero y obtienes el resultado. ¿Vale? Bueno, pues el tema es que si tú a este
los circuitos que hemos visto, le restas 1, curiosamente obtienes el más 0. Pero si le restas 2, obtienes el menos 0. Entonces empiezan a formar ahí una serie de cosas que computacionalmente no nos interesan, porque haría falta después otro circuito para saber si el resultado de esto ha sido 0, para corregirlo y decirle que no, eso debería ser no sé qué otro valor. Todo eso hace que tu ordenador vaya más lento, ¿vale? Porque tiene más circuitería, sería más caro, más problemático. Eso es lo que os he puesto por aquí, de que sería difícil de utilizar en operaciones aritméticas. ¿Vale? Soluciones. Bueno, os he puesto por aquí la tabla para que veáis un poco cómo funciona el magnitud de signo. Simplemente ya veis que el primero, que sería todo esto son ceros, ¿vale? En este caso, pues con 8 bits, pues podría representar los números que van del 0 al 127 y del menos 0 al menos 127. Si tenéis curiosidad, pues ya veis que aquí, por ejemplo, el 127, pues todos activos, excepto esto que indica el signo. Y aquí abajo, pues todos activos y el que indica el signo. Vale, soluciones que se le ocurrieron al ser humano para solucionar este problema. Pues se le ocurrió una cosa, que es el complemento a 1, que sería una forma de representar los números en la cual la aritmética va a funcionar de manera directa, ¿vale? Aunque vamos a tener todavía el problema de la representación del más 0 y el menos 0, todo ese tema que comentábamos antes, de, por ejemplo, de sumar un positivo con un negativo y que el resultado sea coherente, ¿vale? Que dé el resultado que tú quieras, eso se podría hacer de manera automática con los sumadores que hemos visto si utilizamos complemento a 1. Es decir, ya podríamos utilizar nuestro circuito sumador, ¿vale? Que hemos visto en el tema anterior. Bueno, pues el complemento a 1 básicamente lo que hace, lo hemos visto en ensamblador ya. ¿Os acordáis de lo que hacía la operación NOT? Negar. Realmente es como si fuese el complemento a 1. Es decir, tú tienes un valor, el que sea, 1, 0, 1, 0, y al hacer el NOT obtienes el complemento a 1 de ese valor, es decir, 0 se cambian por 1 y 1 por... Pues ya tendrías el cálculo hecho de una forma muy rápida, porque es una operación lógica, y las operaciones lógicas del ordenador vuelan con ella, ¿vale? Porque internamente, nativamente, utiliza transistores y los transistores funcionan con puertas lógicas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues el rango de representación sigue siendo el mismo que teníamos antes, no ha variado, no os lo vuelvo a poner. Es decir, si tengo quiero representar el número 128 con 8 bits, en este caso, complemento a 1, ¿puedo o no puedo? Haces el mismo cálculo de antes y dices, no, no puedes. O si puedes, ¿vale? Por ejemplo, con 9 puedo, pues con 9, 2 a la 9 son, bueno, como hay que restarle 1, serían 2 a la 8, 2 a la 8 son 256, pues termino los 256 a los 256. Pues con 9 sí, ¿vale? Con 8, por ejemplo, no, ¿vale? Mismo rango. ¿Cómo se representa a nivel interno? Bueno, pues como estábamos viendo, si este es el número 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, ese incluso menos alto porque es el de signo, ¿vale? 2 a la 0, 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 2 a la 3. ¿Cuántos son 2 a la 3? 8. 8 más 2, 10. Pues esa es la representación del número 10. Si con esto he hecho el NOT, este es el menos 10. Eso. ¿Vale? Cambia ceros por unos, unos por ceros. Además, fijaros que tiene la gracia de que si has guardado para el número positivo ese 0, automáticamente al hacer el NOT vas a obtener un 1. Con lo cual ya te está indicando que es un número negativo. ¿Vale? Y el valor de, en este caso, pues la magnitud, ¿vale? Sería la contraria a la que tengas antes. Os he dejado por aquí la tabla, veréis que ahora ya no es igual que antes, exactamente. Pero bueno, tiene una cosa, lo he colocado de tal forma para que la veáis un poco diferente a la anterior. Por ejemplo, esta sería la representación del 0, ¿vale? Y vuelve a haber una representación del menos 0. Pues básicamente, si todo lo que tengo son ceros, 0, 0, 0, 0, y aún no, todos los ceros se transforman en unos, ¿vale? De la misma manera, pues si tengo un valor, por
ejemplo, vamos a coger este último de aquí, el 127, en positivo. Si lo quiero transformar a negativo, pues me saldrá el cambio de signo, lo primero, hacer el no, y luego lo demás, pues serán todos valores a cero. Y luego al final lo que van haciendo es, si lo pones al revés, implementar. 1, 2, 3, 4, en binario. Bueno, si os fijáis, esta representación también la podríamos ver sin signo. De hecho, cuando nosotros le damos al emulador, al EMU 886, y le decimos ver el número, y vemos allí que nos sale marcado de varias maneras, con signo, sin signo, ¿vale? Lo que está pasando realmente es esto de aquí, que se ve de una manera o de otra, depende de lo que te interese en cada momento. La diferencia es tener en cuenta que este bit se está utilizando para el signo o no. Lógicamente, si no lo tienes en cuenta, ganarás representación, es decir, llegarás hasta números más grandes, y si quieres signo, llegarás a menos cantidad, ¿vale? A menor, el mismo rango, pero repartido entre positivos y negativos, ¿vale? El número de valores va a ser el mismo. Y bueno, el hombre le siguió dando vueltas a la cabeza. Bueno, y la mujer también, porque hubo, de hecho, mujeres súper importantes, como visteis en el tema 2, ¿vale? En el tema 1, en la parte histórica. Por ejemplo, para lenguajes de programación, yo diría que de las más importantes de la historia, ¿vale? Bueno, pues entonces nos inventamos otra cosa que era el complemento a 2. ¿Y qué es el complemento a 2? Pues una operación que también hemos visto en el ensamblador, que es... ¿Cuál era otra que se parecía mucho al MEO? Ahora no. Lo he dicho, spoiler, no. ¡Qué fallo! Vale, el MEO, ¿vale? Ese es el complemento a 2. ¿Y sabéis cómo se obtenía? ¿Os acordáis? Yo creo que era Al final lo que se hace es, se hace esto mismo, es decir, tú tienes el 10, ¿vale? En complemento, el número positivo en complemento a 1 y en complemento a 2 es el mismo, ¿vale? Lo único que cuando lo cambiamos a complemento a 2, cambiamos ceros por 1, es decir, hacemos un no, ¿vale? Y luego le sumamos 1. Entonces, al sumarle 1 a este número, 1 más 1, 0. Me llevo 1. 1 más 0, 1. 1 ya no me voy a llevar nada, así que estoy ya de trabajar esta parte, ¿vale? Esta sería la representación de menos 10. Este era el complemento a 1 y este será el complemento a 2. ¿Vale? Entonces, siempre que nos encontremos esta combinación, pues sabemos que representará el número menos 10 en decimal. ¿Ventajas de esta representación? Pues por fin es la primera representación que no tiene más 0 y menos 0. De hecho, justamente esta pequeña suma que hacemos aquí, lo que hace es perder la combinación del menos 0. ¿Vale? ¿Problema? Pues que no es simétrica. Es decir, cuando ahora, por ejemplo, nos decían, ¿puedo representar el 128 con 8 bits en complemento a 2? Pues en este caso el rango de representación gana 1. En esta parte de aquí, que sería el menos 0 que hemos perdido, pues se gana como negativo, ¿vale? De manera que, pues bueno, llegaríamos hasta el menos 2 a la 7. Menos 2 a la 7 es menos 128 hasta el 127. ¿Puedo representar el 128? No. ¿Pero podría representar el menos 128? Sí. ¿Vale? Cambia el rango de representación. Simplemente tened en cuenta ese pequeño detalle, porque de hecho... pues en exámenes sí que suele caer algo de esto de estar a los límites para ver si sí, si no, ¿vale? Y cuando lo intentas a mano, pues muchas veces si no haces el rango primero, no te sale. Vale. Ventajas. Al no haber un menos 0, ya no se va a producir esa anomalía que decíamos antes de resto al 1, le resto el 2 y obtengo el menos 0. No, ya no va a existir, ¿vale? Puedo seguir utilizando los circuitos combinacionales de suma que veíamos antes en el tema 1, al final del tema 1, y va a funcionar perfecto. ¿Vale? Bueno, os he dejado por aquí para que veáis algunos ejemplos de números, ¿vale? Con 8 bits, igual que en todas las tablas, para que tengáis un poco para ver. Vale, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo funcionarían esas operaciones que estábamos diciendo de por qué es bueno el magnitud sin signo, por qué es bueno el complemento a 1, por qué es bueno el complemento a 2, o por qué son malos en algunas cosas, ¿vale? Yo a este le veo una cosa buenísima, el signo magnitud, y es que es súper fácil para nosotros.
Tienes el número, le cambias el signo y lo tienes hecho. O sea, a nivel humano está claro que el signo magnitud es el mejor, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que dentro del computador el ser humano realmente tampoco tiene que operar. Entonces lo interesante es que sea lo mejor para el computador, ¿vale? Para que sea lo más eficiente posible. Entonces imaginémonos que tenemos que hacer la resta de 3 menos 4. O lo que es lo mismo, que ya me lo habéis dicho antes, pues puedo sumar, ¿vale? Utilizar circuitos sumadores, simplemente negando el anterior. ¿Eso qué significa? Pues que cuando me llegue el 3 menos 4, yo lo que voy a hacer ese 4 es cambiarlo de signo y sumarlo con el otro, ¿vale? Entonces, bueno, el resultado del decimal está claro lo que tiene que salir. 3 menos 4 son menos 1. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo en signo magnitud. El 3, el más 3, sería el 1, 1, que es el 3, ¿vale? Y como es positivo, ahí un 0. El menos 4, pues eso sería el 4 y el menos con ese valor. Ahora yo lo sumo y obtengo ese sería el 7 y además me dice que es negativo, el menos 7. Uff, menuda liada, no me sale, ¿vale? Es lo que os comentaba, viene muy bien para los humanos, porque es muy fácil de calcular, pero a nivel computacional, internamente dentro del computador, la lógica binaria no va a funcionar bien. Bueno, pues vamos a intentarlo en complemento a 1. Pues en complemento a 1, el 3 sigue siendo el más 3, es el mismo, no cambian de valor, y en complemento a 2 sería el mismo valor. Y ahora tenemos que calcular el menos 4. Entonces, para calcular el menos 4, pongo el 4, que lo tenía claro, 0, 1, y cambio los ceros por 1 y los 1 por 0. 1, 0, 1, 1, ¿vale? Tened en cuenta que es que antes lo teníamos ya en negativo, por eso no aparece, sino el 4 pues sería 0, 0, 1. Vale, pues hago la suma, resultado, pues 0 más 1 más 1, 0, me llevo 1. 1 más 1, 0, me llevo 1. 0 más 0 más 1 que me llevaba 1, 1. El resultado tendría que estar en complemento a 1. Cuando yo opero en signo magnitud, o en complemento a 1, o en complemento a 2, ya lo haremos, el resultado lógicamente está en el mismo formato, ¿vale? Es decir, esto está en complemento a 1. ¿Cómo lo paso de nuevo para saber qué valor ha salido? Pues le aplico de nuevo un NOT, le aplico de nuevo el cambio de ceros por 1 y unos por 0. Los cambio, ¿vale? Y obtengo el 0, 0, 0, 0, 1. Es decir, el resultado sería 1. Se acerca, ¿vale? Pero eso necesitaría un circuito adicional, ¿no? Necesitaría un circuito adicional para que en ciertos casos me diga, vale, es el 1, pero cambia el signo, dile que es negativo, ¿vale? Es decir, necesitaría más circuitería, más tiempo también de ejecución, ¿vale? Para una suma. Y ahí tenemos el complemento 2, ¿vale? Donde lo que obtengo es la suma, ¿vale? En este caso, el mismo valor positivo. El valor negativo sería a este sumarle 1. 1 más 1, 0, me llevo 1. 1 más 1, 0, me llevo 1. Ese 1 que tengo aquí. Lo sumo y veis que la representación cambia ligeramente, ¿vale? De hecho, si la paso, vuelvo a ver qué resultado obtengo, vería que el resultado que obtengo, ¿vale? Sería 0, 0, 0, 0, ¿vale? Que, como le tengo que sumar 1 para volver a pasar también de complemento 2 a complemento 1, obtengo el 0, 0, 0, que es el 1 decimal, ¿vale? Entonces, el resultado, si os fijáis, en este caso es equivalente en las dos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que como hemos cambiado de signo al hacer la operación, también tenemos que cambiar de signo cuando hemos salido de la operación, ¿vale? Entonces, el resultado en este caso, en estas dos, sería coherente. El problema que os comentaba antes es que si hubiésemos pasado por el 0 de una manera diferente, hubiésemos obtenido las dos representaciones del 0, o el más 0 o el menos 0, cosa que en estas pasa siempre imposible que ocurra. Bueno, vale.
Aquí lo que os he puesto es ciertas cosas que pueden ocurrir al hacer aritmética binaria, ¿vale? Una cosa es que de repente nos encontremos con más bits de los que teníamos originalmente. Puede ocurrir, vale, si tú restas al 32 o al menos 32, le restas menos 32 otra vez, obtienes menos 64. Depende de los bits que estuviese utilizando aquí, puede ser que el resultado sea mayor y que no quepan esos bits. O al contrario, sumas directamente. 16 más 16. Puede ser que esto necesitases 4 bits o 5, depende de en qué sistema estés, y puede ser que te encuentres con que el resultado no cabe en esos bits, sino que necesitas un bit más. Ese bit más que necesitas sería el acarreo, ¿vale? Pero del acarreo nos libramos hasta el próximo día, ¿vale? Lo veremos en la siguiente sesión y veremos qué hacemos con esos bits, ¿vale? Que nos van sobrando. Habrá bits que nos sobren, que serán de la última vez que me llevo algo, ¿vale? Y otros bits que les vamos a llamar de desbordamiento, que es cuando el número no cabe, ¿vale? Desbordamiento en informática, siempre en inglés overflow, lo vamos a ver muchas veces escrito en inglés en programación, y básicamente es que lo que tú quieres representar en un cierto sitio no cabe, básicamente, ¿vale? Bueno, pues lo veremos el próximo día.